Sí, causa. ¿no es cierto? Sí, Ah, sí, está sí, bien. sí, sí. La cuarta va, no, Jardín no. Jardín, claro, Ja- celito de tres, sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, Ujú. sí, sí. Parece que fue ayer. Vos Sí. estás igual, ¿eh? Ni una Eh, arruga. Nada. no, no, no empecemos con esas cosas que después dicen, no, 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 ¿cómo te mienten en la cara? Dicen, bueno, eh, nosotros queríamos, armando un poco el tema de la producción y de esta charla, Flor, siempre Sí. hemos hablado más de una oportunidad aquí en la radio, del tema de cardiología y los controles y todo eso. Pero bueno, también creo que hay cuestiones que tienen que ver con el cuidado a partir de cierta edad, ¿no? Por unas cuestiones que vienen sucediendo, y lo hablábamos previo a la charla, de gente que por ahí practica una actividad y lamentablemente después tiene un accidente y fallece, como ha pasado en los últimos días, y viene pasando, o por lo menos con gente que, bueno, ha practicado actividades todo el tiempo, y bueno, y eso tiene que ver con una falta de control, o puede aparecer algo de repente. Bueno, en realidad, a ver, ya sabemos esto, lo he dicho muchas veces y sale en todos lados, en todas las publicaciones relacionadas a cardiología, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a Ujú. nivel mundial. Nos morimos de infartos, nos morimos de accidentes cerebrovasculares, es la mayoría de las causas. El control cardiovascular tiene que estar desde la primera infancia, ¿sí? Hay patologías Ajá. que se detectan en la primera infancia, por lo general son cardiopatías congénitas o trastornos arrítmicos, que el paciente nace con eso y si tiene un control adecuado durante la infancia, se va a detectar a tiempo, ¿sí? Correcto. Entonces, si tenemos adolescentes o niños que hacen deporte, sobre todo de alta competencia, tienen que hacer el control cardiovascular, o sea, su pediatra tiene que pedir no solamente el electrocardiograma, sino la interconsulta con un cardiólogo para que Mm. le haga todos los estudios que corresponden y asegurarnos de que su corazón está sano y que puede realizar esa actividad. Correcto. Cuando somos adultos, ahí ya empezamos con todos los factores de riesgos asociados. Ujú. Yo creo que el principal mal del siglo XXI, no lo creo yo, lo dicen las estadísticas, es la obesidad. Sí, La ayer obesidad teníamos gente de Conina aquí y nos decía más o menos lo mismo, que es la sí, nueva pandemia. es la nueva pandemia Ujú. que ya empezó a fines del siglo XX, este siglo hizo su boom Claro. y la obesidad va de la mano de todas las enfermedades, desde la diabetes, la hipertensión, Ujú. la dislipemia, o sea que es el colesterol alto, Sí. y eso sumado al sedentarismo, sumado a otros factores de riesgo como por ejemplo el tabaquismo, que todavía, más allá de que después de que se sacó la ley antitabaco, se redujo bastante la cantidad de fumadores, Ujú. siguen existiendo, Ujú. y todo eso hace que nuestro cuerpo se inflame, nuestras arterias se inflamen, se enfermen, se produzcan las placas de colesterol y aparece la enfermedad cardiovascular, como por ejemplo el infarto en el corazón, el ACV en el cerebro. Correcto. ¿Sí? Entonces, lo que yo veo a nivel particular en mi consultorio es personas de edades más jóvenes, Ujú. más de la década de los 30, con ya estos factores cardiovasculares, o sea, Ajá. estos factores de riesgo Sí. cardiovasculares, y con enfermedades como hipertensión, como colesterol alto, obesidad. Ujú. Entonces, la prevención es lo principal. Sin duda. Sin duda. Tienen que consultar y tenemos que hacer, y hay que hacer un trabajo multidisciplinario, o sea, no es solamente un trabajo del cardiólogo. Claro. Acá, si lo ve primero un médico clínico que lo deriva al especialista, el especialista después tiene que derivar a nutrición, a un médico especialista en nutrición o a una Ujú. nutricionista, tiene que hacer ese trabajo con el paciente, Interdisciplinario, claro. claro, de que empiece a hacer actividad física Ujú. y bueno, hacer un trabajo en conjunto. Claro. ¿Y los controles cada cuánto deben hacerse? ¿Una vez de manera anual, Todo depende semestral? del paciente, Ah, depende del paciente. Si vos sos un paciente que fuma, sí. Sí. ¿dejaste de fumar? Qué feo. ¿Eh? ¿Dejaste de fumar? Hace un ratito, sí. Qué barbaridad. Qué barbaridad. En la cara me lo dice. Que fuma, por ejemplo, por lo menos una vez al año tiene que hacer el control cardiovascular Ujú. con todos los chequeos completos, Claro. ¿sí? El electro, el ecocardiograma, ecografía de vasos de cuello, de miembros inferiores, la Ujú. prueba de esfuerzo. Si es un paciente que va solo por prevención. Correcto. Ahora, si es un paciente que ya tuvo un evento vascular, que tuvo un infarto,
el control debería ser por lo menos cada 6 meses si ese paciente es asintomático, Ajá. ¿sí? Si tiene síntomas, obviamente tiene que consultar. Correcto. Flor, Sí. consulta. Cuando hay un preinfarto, un infarto, ¿cuál es el aviso que da el cuerpo? ¿O hay diferentes formas? Porque, mira, el otro día, sin ir más lejos, hace poquitos días, estábamos compartiendo un café a la mañana y, bueno, alguien ahí se levantó de la mesa, me duele el pecho y, bueno, salió y lo mandamos enseguida al médico, ¿no? Ujú. Anda a hacerte ver. Pero ¿cuáles son el aviso? ¿Son distintos avisos que da el cuerpo o no te avisa? Sí, a veces te avisa y a veces no te avisa. Eso depende de la fisiopatología. Mm. A ver, voy a intentar explicarlo gráficamente. Ajá. Imagínense un caño que tiene sarro, que es la placa de colesterol que va tapando ese caño, esa arteria. Si se va tapando de a poco y esa placa es rígida y llegó a ocluir el 70% de la luz de ese caño, te va a avisar. ¿Qué va a pasar? Vos vas a subir una escalera y de repente te va a faltar el aire, te va a doler un poco el pecho, dejas de hacer el esfuerzo y cede el dolor. O caminaste rápido y sentiste dolor, paraste y pasó el dolor y después seguiste tu camino. Mm. Esos son avisos, pero eso es cuando ese caño, que es esa arteria, está tapada de forma crónica y se va tapando lentamente cada vez más. Ahora, ¿qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es el paciente, el cuarentón, que dice, voy a cambiar mi vida, voy a salir a correr, voy a hacer dieta, Claro. fuma o tiene el colesterol alto, Ujú. factores de riesgo, ¿Por qué ¿no? me miras a mí? Porque te tengo acá al lado. Fuma. Tiene plaquitas de colesterol que no son tan grandes y tan sólidas, que tienen muchas células inflamatorias y Ajá. poquito calcio y son chiquitas. Ujú. Entonces, ese paciente, cuando sale a caminar, cuando corre, habitualmente no siente nada. Pero un día salió, hizo un esfuerzo más exagerado, aumentó la frecuencia cardíaca, aumentó la presión arterial y se rompe esa placa. Vienen las plaquetas, forman un trombo y tapan esa arteria de golpe. Eso es un infarto agudo que no avisó y que por lo general el paciente se desploma, hace una arritmia grave, maligna y fallece. Eso es lo que pasa muchas veces Ajá. en los deportistas. Hubo muchos casos acá en Río Sí, Grande. sin duda, sí. Salen a correr o están en un partido Exacto. y Y hacen la muerte súbita. exacto, un Para, episodio. para que Sí. esto, hay la famosa puntada, el pinchazo o el hormigueo previo a un infarto. Mirá, no, previo al infarto no, es cuando te está pasando. O sea, Ah, el dolor de pecho del infarto, una arteria que se está tapando, puede variar según la persona. Por ejemplo, si tenés diabetes, Ajá. generalmente son más silentes, no dan tantos síntomas, no tienen una sintomatología tan florida, Ah, ¿sí? bien. Eh, lo normal es que aparezca un dolor precordial, o sea, en el centro del pecho, que es como que una pata de elefante que te está pisando. Ujú. Ese dolor se puede ir a la mandíbula, se puede ir a la boca del estómago, se puede ir a la espalda, se Claro. puede ir a los hombros o a un hombro y cara interna del brazo. O sea, no es el brazo, Ajá. es cara interna del brazo y los 2 últimos dedos de la mano, por ejemplo. ujú. Entonces, es variable. Entonces, frente a cualquier dolor de pecho, hay que consultar, no te tenés que quedar con la duda. Por lo Claro. menos hay que ser evaluado por el médico de guardia, un electro, tomar los signos vitales y, en todo caso, si no es nada urgente, se deriva al especialista y Ajá. después se estudia con tiempo. Pero nunca quedarte con la duda. Quietos, claro. ¿Qué pasa en el caso de una persona que está sola en su casa, por ejemplo, y siente alguno de estos síntomas de manera aguda? eh, ¿Tiene tiempo de llegar a Y que una sala llame a de la emergencia? ambulancia, sí. Ah, A ver, sí. Lo primero que tienen que hacer es llamar al 107 ajá. y que avisar a alguien y que lo busquen y lo trasladen. Ahora, puede pasar que se tape la arteria y haga la muerte súbita y no hay nada más que hacer. Claro. Puede O sea, pasar están las eso. dos opciones. Claro, que no Sí, tiene tiempo ni siquiera de hacer la llamada. sí, claro. Ujú. Recién explicabas, ¿no? Como decía, el cuarentón, que Sí, dice, voy a cambiar mi vida y empezás a hacer actividades físicas, sí. lo que sea. Y cada vez te vas sintiendo mejor, crees que estás rindiendo mejor y te esforzás un poco de más. Ujú, Ahí pueden haber consecuencias, como lo explicabas recién. sí. En lo que, no sé si has leído un poco, has seguido lo que ha pasado con
con esta persona que jugaba al fútbol, falleció en el gimnasio. Después el conocido caso de el Guata Navarro, Sí. que bueno, gente que practicó deporte toda su vida, todo el tiempo, pero hoy, por ejemplo, hablábamos del tema, justamente promocionando esta charla, preguntale, porque yo a veces juego 2 partidos en un mismo día, o juego hoy y juego mañana otra vez. Bueno, pero ahí tiene que ver justamente lo que hablamos, los factores de riesgo. O sea, vos podés Ujú. hacer toda la vida deporte, pero si Claro, fumas, si eventualmente, o sea, te juntás todos los fines de semana a comer asado, tomás alcohol, consumís otras cosas, otras sustancias, Sí, adicciones, todo eso suma e inflama las arterias, sumado a la edad también, claro. ¿sí? Eh, Que también es un factor de riesgo, la verdad. Totalmente, las arterias se vuelven más rígidas, se Ujú. inflaman, se enferman. También hay que tener en cuenta la genética. Hoy en día, ya hace unos años en realidad, se ha descubierto que hay un tipo de colesterol que se llama lipoproteína A, que es lo heredás de mamá o de Ajá. papá y no hay tratamiento. Ese tipo de colesterol enferma las arterias, ¿sí? ¿Qué hay que hacer en el caso de que la tengas alta? Es tratar los otros tipos de colesterol que tenemos, que son los malos, y que estén lo más bajito posible. Pero, por ejemplo, puede pasar que una persona sea deportista Claro. y que de repente se le tapan las arterias porque tiene este colesterol alto y Ajá. el resto también de los factores de riesgo de colesterol también están elevados. ¿Y qué método se puede usar para bajar el colesterol? Bueno, si tenés ¿Dieta? ¿Solamente dieta? no, no, no. Ah, Están las famosas estatinas que ajá. muchos influencers le hacen mala fama y algunos Ah, médicos que no se informan de cardiometabolismo también. ajá. Las estatinas salvan vidas. Ajá. A ver, la aspirina, los antibióticos y las estatinas son los medicamentos que más vidas han salvado en el mundo. Ajá. ¿Sí? O sea que es real esto de tomar una aspirina, no sé, una vez por día, decían, No, o. la aspirina se toma si tenés indicación. Si no tenés Ah, indicación, tenés más riesgo de hacer una hemorragia digestiva o una ajá. gastritis que te proteja. Ah, ¿Sí? está Si bien. vos tenés un riesgo cardiovascular elevado, Sí. bueno, ahí hablamos de la posibilidad de aspirina o no, o si tuviste un infarto o tuviste un evento vascular. Ah, Si bien. no, no. Ajá. No, estamos hablando de la misma, de la aspirineta, la famosa aspirineta. La Ah, famosa aspirineta, sí, ah, sí, sí. Hoy se da una dosis un poquito más alta, que es de 100 miligramos, no de 90, correcto. pero sí, 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 de la famosa aspirineta. Ah, bien. Y en el caso del alcohol también, o sea, en exceso también hay factor de Totalmente. riesgo. El alcohol hace mal al corazón, Ajá. o sea, es O sea, pues se le hace mal la fama cardiotóxico al cigarrillo, pero el alcohol también. también, Ah, sí. El alcohol no solo te mata neuronas, sino que también te mata las células cardíacas, ¿sí? ah, Afecta el corazón. ajá, Así que en exceso todo hace mal. claro. o sea, todo en exceso, obviamente, todos lo sabemos, hace mal. El cigarrillo que no sea en exceso también hace mal. Si te No, no, sí, fumas seguro, uno no, por no, día también hace no, mal. no, seguro, seguro, eso es real. Sí. Agua, Agua, tenés que tomar agua. O sea, lo primero que tendríamos que hacer cuando nos levantamos, nos Ajá. higienizamos y tomar por lo menos un vaso de agua. Hidratarte. bueno, ¿es lo mismo tomar un vaso de agua que tomar mate? No, porque el mate es diurético, te va a hacer orinar el mate. En cambio, el agua te hidratás. Claro. Claro, no es lo mismo que tomar un té tampoco, son infusiones. Las infusiones, claro, y depende qué té, también puede ser más diurético, tiene Claro, efecto diurético y eso genera que vayas más al baño a hacer pis. exacto. Sí. Y otra cosa que quería aprovechar que ustedes me invitaron es hablar sobre el corazón y la mujer. Está muy Ajá. de auge en la cardiología el corazón, las enfermedades del corazón en la mujer. Ah, sí, Sí, está de moda. está de moda, está Ajá. de moda y se han realizado muchos trabajos acerca de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Las mujeres nos morimos más de infartos que de cáncer de mama. Ah, no me Y digas. de eso como que No se está, sí. no se Sí, uno, promociona. uno casi como que lo asocia más al hombre, el Claro, ataque bueno, cardíaco, no, ¿no? O el problema de corazón. no. Ajá. De hecho, el año pasado sacamos una ley de concientización de enfermedad cardiovascular en la mujer, acá en Tierra del Fuego, Sí. y el 9 de octubre se determinó como Día de la Enfermedad Cardiovascular de la Mujer. Ajá. Y Eso es para concientizar, para ¿Por hacer qué, campañas por qué esa diferencia ¿de qué? entre la mujer y el hombre? Que la mujer está más... Porque las mujeres por lo general fueron siempre subdiagnosticadas, porque a veces el dolor de pecho no es tan característico como aparece en el hombre, no se incluyeron tanto en los trabajos de investigación, por ejemplo, si, no sé,
contaban con 10 hombres y 2 mujeres, ¿entendés? Entonces no se le estudia tanto a la mujer como al hombre. Ahora ya Ajá. sí, pero en su momento todos los estudios científicos no incluían al sexo femenino, ¿sí? Tanto. Entonces, bueno, se ha hecho como mucha campaña en esto. Las mujeres no solo tenemos los factores comunes con el hombre como la diabetes, la hipertensión, el El tabaquismo, la tabaquismo, sí. obesidad, sino que hay otros factores de riesgo como por ejemplo las enfermedades reumáticas que son más frecuentes en las mujeres, Ajá. la preeclampsia, la eclampsia, que son la hipertensión, las complicaciones de la hipertensión gestacional, Ajá. la diabetes gestacional. Si tuviste diabetes gestacional, tenés más riesgo de ser diabética en un futuro, tenés más riesgo de tener hipertensión y enfermedad cardiovascular. Entonces, todo eso empezó a estar como más en auge y se empezó a visibilizar más. Claro. Y en cuanto a las estadísticas, ¿ha aumentado el caso de mujeres con problemas cardíacos? Las mujeres, 1 de cada 3 mujeres se muere de un infarto. Ah, Y 1 de cada 8 mujeres se muere de cáncer de mama. Por eso te digo, o sea, está como más visible el claro. tema. Sí, sí. Y otra cosa que está muy en auge es el tema de la cardioobstetricia. La Ajá. cardioobstetricia es una ramita de la cardiología. Sí. Se hizo la primera diplomatura en Argentina y en toda Latinoamérica el año pasado. Ajá. La hizo la Sociedad Argentina de Cardiología junto a la UCA. Yo formé parte de esa diplomatura. Formosa, o sea, porque se aprende muchísimo. Sí. Por lo general los cardiólogos y los médicos ven una embarazada con presión alta y nos asustaba. Entonces, está bueno que uno pueda entender y estudiar todas esas patologías. Sin duda. Y trata todas las patologías de la mujer embarazada Ujú. durante el embarazo y en el puerperio, ¿sí? Sería el 4º trimestre, en el posparto. Y la verdad es que es muy interesante y estamos tratando de hacer un trabajo de prevención en ese tema. Flor, el cardiólogo, el Sí. médico cardiólogo, como tu caso, eh, ¿quiénes son los otros profesionales que permanentemente tenés que ir haciendo consultas, derivás un paciente para... a veces se dificulta No, dar con el punto clave qué le está pasando a ese paciente no, cardiológico. yo siempre traté, gracias a Dios. No me refiero a que vos le transferís el paciente No, a otro cardiólogo, sino puede ser un clínico, puede ser una... claro, claro. Por suerte yo siempre tengo y tuve muy buena relación con mis colegas. Entonces, si tengo un paciente que de repente lo veo en consultorio y noto que tiene una alteración de su laboratorio a nivel renal, por ejemplo, agarro el teléfono, llamo al nefrólogo, le digo, mira, te tengo que mandar este paciente y se lo derivo. Yo trabajo así, ¿sí? Si tengo un paciente con un problema de diabetes, lo mando al endocrinólogo o al diabetólogo. Si tengo un paciente con otro problema que incluye otro especialista, lo voy derivando. Trato de no meterme, por más que pueda tomar la primera acción. No, pero se forma, hay un círculo Un equipo. un equipo. Sí, 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 trabajás interdisciplinariamente. Sí, 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 es así, tenés que trabajar así. Ujú. ¿Cómo estamos en Río Grande en materia de insumos Bien, por lo menos, bueno, y el equipamiento? Yo estoy en la Clínica San Jorge ahora, desde septiembre del año pasado, y la verdad es que se formó para hacer cardiología, o sea, para hacer todos los estudios de cardiología. Hoy tenemos otras especialidades, tenemos clínicos, hacemos diagnóstico por imágenes también, ecografías, y ahí a nivel cardiológico hacemos cámara gamma, que es el único lugar en Río Grande que se hace. Trajeron un equipo nuevo especialmente para Río Grande. Después tenemos un ecógrafo de última generación, que es para hacer toda la parte de ecografías cardíacas, que de eso se encarga la doctora Hack, Ruth, que ha venido también, me parece, acá un par Sí, de sí, veces. la conozco, la conozco. Sí. Y se hace ergometrías, se hace ecoestrés, se hace cámara gamma, electros, obviamente las consultas cardiológicas, todo lo relacionado y laboratorio, por supuesto, todos los laboratorios complejos se hacen también ahí. Doctora, volviendo a la actividad física, debería Sí. haber desfibrilador en todos los gimnasios, ¿verdad? Debería, Ujú. sí. Porque esto no se está cumpliendo.
por lo menos podría salvar alguna vida, ¿no? Tendría, En caso... tendría que ser, a ver si el municipio nos escucha, a ver. Sí, no sé si hay una normativa. Creo No que sé hay, si el municipio solo, sino yo O creo que acá, gobierno, sí, no sé, del Estado. claro, Nombremos al Estado. Sí, que son los que Río mayormente Grande tienen los tendría gimnasios. que ser cardioprotegido, ¿sí? Claro. En los gimnasios, en los colegios, en todos lados debería haber un cardiodefibrilador y deberían haber, yo creo que el municipio hace campañas con defensa civil, por lo menos el año pasado a mis nenes le dieron cursos de De RCP, RCP. Sí, hay muchas campañas de sí, eso, sí. y pero eso no fue el alcanza, municipio. parece, ¿no? Parece que no alcanza. No es que estén haciendo mal las cosas, sino que parece que no alcanza porque siempre lo hablamos con los chicos, ¿no? Eh, el tema, y Fernando se va, los controles, falta de controles. Cualquier persona que desee ir al gimnasio a Sí. comenzar una actividad para estar mejor, bueno, viene el verano, quiero estar bien, vos entras a un gimnasio, te dicen, che, tenés que tener El certificado, el sí, certificado, sí. pagas la cuota y ya, te abren las puertas y empezás con la actividad. El certificado te lo traigo mañana, y ese mañana No llega. no llega nada, y va. Sí, bueno, también ahí, a ver, no quiero eximir de responsabilidad a los gimnasios, pero también está la responsabilidad individual. No, por O supuesto. sea, uno tiene que saber cuáles son sus Claro. limitaciones, qué puede hacer o no. Si vos sos un paciente que tiene muchísimos factores de riesgo cardiovascular y no te hiciste un control y vas al gimnasio y estás jugando la ruleta rusa. Eh, no digo que no debe existir un control de parte del Del lugar. De la gimnasio, del autoridad lugar. competente, sí. Pero yo en mi consultorio veo muchos gimnasios que sí piden los certificados. Bueno, está bueno decirlo, está bueno Sí, decirlo. sí, que antes no se hacía y ahora se hace. Claro. Sí, Ujú. sí. Sí, creo que no sé si no hay una normativa, porque hubo un par de episodios de gente que ha tenido algún accidente cardiovascular en los Sí, gimnasios y se ha pedido ahí, pero bueno, claro. esto fue hace algunos años, no sé si ahora sigue vigente. Claro, Sí, yo los pero veo debe en ser el consultorio. permanente todo el tiempo que se estén pidiendo controles a la Por lo gente menos una vez al año, o sea, el certificado por lo menos te tiene que durar de 6 meses a un año. Si es un paciente que tiene mucho factor de riesgo, 6 meses Ujú. y que se vuelva a chequear. Y si no, es una vez al año. Bueno, no sé si querés seguir hablando, porque me gustaría también hablar del tema que también a ustedes les toca y les afecta, el Sí, tema de las obras sociales y de las prepagas. qué problema. Qué problema, ¿no? Sí, Sí, difícil, ¿no? Hoy el difícil. escenario. Sí. Incluso ¿Tendrás solución? Vos que estás en el medio, ¿tendrás solución? ¿Qué opinas de Al corto OSEF? plazo no lo parece, no parece que tenga habiendo incluso solución. el gobierno nacional Sí, le dio de baja a un montón de prepagas o de entidades que tienen que ver con obras sociales, ¿no? sí. Más de 100 y pico le dio de baja. El problema es que no están pagando las horas sociales, ¿no? O sea, tienen mucho atraso. Incluso las privadas, ¿o no? No, por lo menos desde la Asociación Médica Ajá, teníamos problemas con algunas, como IOSFA, por ejemplo, que ahora se regularizó ajá. y en teoría, te voy a contar el 15 del mes que viene, en teoría sí realizó el pago que adeudaba. Ah, Pero estuvimos muchos meses sin poder percibir los honorarios de IOSFA, atendiendo a los afiliados igual, pero sin poder percibir. La claro. salud en realidad es cara, Sí, yo creo, a ver, ¿qué es o, s- caro? o sea, porque ¿Qué es uno, caro? Porque, yo creo que a la gente también le cuesta un poco ir a pagar una consulta particular, pero no le cuesta hacerse las uñas y ir a la peluquería. Sí, lo que pasa es que muchas veces también Eh, se toma, o sea, el ciudadano muchas veces yo he escuchado decir, y hasta mm, yo lo he dicho, que sí, la salud termina siendo un negocio, ¿no? Porque no, uno va, no sé, por decirte un ejemplo, va por un problema del corazón y terminás, bueno, en el caso del corazón es muy particular, ¿no? Pero no sé, otro problema que un dolor en la columna y terminás haciendo 10 estudios para mira, resolver el problema del dolor de la yo columna. te voy a hablar desde mi A especialidad. ver, usted que doctora. Sí, no, y desde la parte cardiológica. Por ejemplo, hoy viene un paciente, solamente se tenía que hacer un electro porque el clínico le mandó un electro de control, era el Ajá, control anual. sí, Yo, quizás otro cardiólogo solo le hace el electro y lo manda a la casa y le informa el electro y ya está. ajá, Un electro tiene tiene baja sensibilidad para detectar patologías
leves, Ajá. ¿sí? O sea, va a saltar algo si tuviste un infarto, si tenés una arritmia en el momento, si tenés hipertensión de larga data y no te controlaste, bueno, ahí va a ser patológico, pero si no, por lo general es normal. Ajá. O salvo que tengas algo congénito, ¿no? Sí. Si no es normal. ¿Yo qué le hago al paciente? Le pregunto antecedentes, le pregunto su historia clínica, le tomo la presión, le escucho el corazón. Ajá. Si yo le escuché el corazón y le escuché un soplo, si le tomé la presión y la presión está alta, no puedo solamente hacerle el electro. Claro. Entonces, el paciente dice, no vengo nunca al médico, vengo una vez y me encuentran de todo. No, es que no te controlás, no te estudian, no Claro. te tomas la presión, entonces no sabés que estás enfermo. Claro. Ahora sí tiene que hacer todo junto. Y sí, Claro. entonces, la salud, no es que yo estoy pidiendo cosas que son de más. Estoy pidiendo lo que necesito para ver cómo está su corazón y cómo está su escala de riesgo cardiovascular. Exacto, sí, sí. ¿Y qué antecedentes tiene o Por cuáles son? supuesto, Claro. todo depende de cómo trabaje el profesional. Ya Ujú. te digo, yo podría haber hecho el electro y nada más, Claro. pero yo al paciente lo reviso. Tal cual. No, yo pregunto esto de la economía, si es caro o no es Sí, caro. Y vos decías, ¿qué es caro hoy? claro. Por ejemplo, una prepaga tiene un valor, ¿no? Tiene un valor Sí, carísimo. carísimo pagar la cuota Sí, mensual. Y aquellos que por ahí están aportando para Seguro Social, en el Estado o en alguna empresa, eh, son mínimos a comparación de esa prepaga. sí, ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué no podemos pagar? O sea, eso por ahí, el que está, bueno, ni más en este contexto que estamos hoy, sí. decir, che, es carísimo una prepaga. Este, Pero también creo que eso tiene relación con el sueldo que percibe. Si vos estás cobrando 1.000.000 de pesos y tenés que pagar 500.000 pesos de prepaga, para ese paciente va a ser carísimo. Claro. Todo depende también de eso. O Es un sea, porcentaje del sueldo. claro, Ujú. y tiene que ver también todo esto con el tema en su momento del dólar, de la importación, me refiero a los medicamentos, a los insumos, a los aparatos que se adquieren para instalar sí, los equipos han aumentado exponencialmente. Algunos equipos, por ejemplo, de Holter y Mapa, que son los que yo uso, sí, han aumentado muchísimo. Desde hace 4 o 5 años ahora, por ejemplo, qué sé yo, un Holter te salía 45.000 pesos hace 4 años atrás, 45.000 pesos. sí, y hoy está 3 millones de pesos. O sea, Claro. en 3, Claro, 4 años. O sea, ese aparatito es la riñonera. sí, la riñonera. Ah, La Sí, sí, riñonera, sí, claro. sí. que van con un montón de cables, qué sé Ujú, yo, y te ponen por todos lados y tenés sí, que tenerlo 24 horas. 24 horas, sí, ¿No? Claro. sí. Sí, sí, pero ha aumentado, o sea, se ha depreciado el precio, o sea, se ha depreciado el peso y ha aumentado Sí, los costos en dólares. y no aumentan los sueldos. Y no aumentan los sueldos, Entonces, claro, el poder adquisitivo, exacto. sí, sí, entonces está como difícil. No sé cómo arreglar la micro ni la macroeconomía. No, no. Es- Lo que lo están intentando, Y te no sé cuesta, con qué éxito. y te cuesta, vos lo notás en los pacientes que por ahí dejan el tratamiento o te dejan de ir a ver justamente porque tienen un problema con la social o porque no tienen para pagar una cuota, la consulta. eh, ¿Lo notás eso dentro de tu trabajo? no tanto ahora, lo noté más antes, lo noté más en el gobierno anterior, Ajá. que en la inflación, la mega inflación, Claro, claro. ahí sí lo noté. Ahora no, sí noto que los pacientes se quejan, por ejemplo, los de PAMI, que algunos medicamentos ya no le entran en el 100%. em, a ver, también, por ejemplo, los pacientes de OSEF. Pero yo trabajo así. O sea, si yo te vi hoy y te tengo que ver dentro de una semana porque te pasó algo, no le vuelvo a cobrar la consulta. O sea, lo veo, lo reviso, veo Ujú. que tiene, cómo se lo. O sea, le cobro una vez. Claro, ajá, Y si, bueno, el mes siguiente lo tengo que volver a ver, bueno, vemos. claro. A veces cobro, a veces no. Depende si el Hace, paciente lo puede pagar o no, hace el ¿entendés? 2 por 1. Y uno trata también de aportar su granito de Claro, arena en los claro. pacientes que se lo merecen. Si Ujú. me venís con las uñitas, el pelito, el cosito, pagá. Si no, no. Sí, sí, sí. Así de frente Sí, manteca. Si sí, no, no. exacto. Claro, o sea, uno sabe Ujú, se quién da sí cuenta, y sí, quién sí, no. sí, sí. Y también, o sea, desde nuestra posición ayudamos mucho con las muestras que nos traen los visitadores, o sea, colaboramos mucho con el paciente con eso, le Ah, damos las bien, muestras de los remedios que nos traen. claro. Em, no noto esto de dejo de tomar la medicación Ujú, como en otra época. ajá. Eso tengo que ser sincera.
En el caso suyo, ¿trabaja con todas las obras sociales o...? Bueno, hoy en la Clínica San Jorge no estamos trabajando con OSEF, Ah, está cortada. Acá en Río Grande, en Ushuaia, empezaron a a trabajar. trabajar, Se sí, reactivó, digamos. se reactivó. Ujú. Creo que de manera lenta o con cupo, Ah, pero se reactivó. Y después con PAMI trabajamos y con todas las prepagas, con ajá. OSDE, con Suiza, Ancorsa, con todas las y OSECAC. OSFA. No, OSECAC es otra Ah, también está historia. difícil. Yo no sé quién trabaja con OSECAC. Sí, está difícil con Sí, OSECAC. sí. OSECAC es una obra social que siempre anduvo muy Ajá. mal. Es la de comercio, ¿no? La de Sí, empleado de comercio. Ajá. sí. Nadie trabaja con OSECAC. Ah, mire, no, no sabía. Sí, ¿Y esos sí. pacientes y esa Creo gente? que IPA en particular, creo que, no sé quién trabaja con OSECAC, te digo la verdad. Y Debe que, haber un par de médicos claro, que sí lo hacen, ajá. pero nosotros no. Claro, Eh, porque OSECAC también ¿Y qué? creo que tiene sus propios consultorios o no. Bueno, No, pero no, no. igual no creo que tampoco, claro. No, no creo, No, no. no, no creo, No. no creo. Y OSEF, ¿cómo lo ves al futuro de OSEF? Con todo Ay, ahora que quieren modificar, que quieren controlar, porque es bueno. que deberían haber hecho auditoría y deberían haber controlado desde hace mucho tiempo todo. O Ujú. sea, esto que están haciendo ahora ya es tarde. ¿No te parece? Aparte le falta, sí, además que le falta financiación, no tiene los recursos, gobierno y los municipios no están haciendo los aportes, o sea, es muy complejo. Es muy complejo el Sí, tema. O sí, sea, sí. no, No es, yo no es no solo una cuestión de mala gestión, mm, hay otros factores, por lo menos, supongo. en base a lo que hemos nosotros entrevistado, ¿no? Entrevistado, claro. Sí, Y sí. supongo que una cosa lleva a la otra y después se hace una bola que De no la nivel, puedes, no claro, la que puedes nadie parar la puede más. parar, exacto. ¿Cómo te llevas con la IA y con todo lo nuevo que hay ahora? Bien, bien. O sea, hay que saber usarla. Hay muchas cosas Ujú. interesantes que te, o sea, que te habilita las nuevas guías, los trabajos científicos y demás, que si las sabes usar, o sea, te sirve, te da como más tiempo. Ujú. Ah, ¿Vos Sí, lo utilizás? sí, 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 sí. ¿y para qué caso se puede usar la IA en tu caso, por ejemplo? No, para buscar información, por Ajá, ejemplo, la última guía de, no sé, hipertensión gestacional, ah, bueno, bien. o el nuevo tratamiento de tal cosa, o efectos adversos de tal medicación si no te los acordás, porque no Claro. somos robots. Eh, Sí, sí, es sí. como más rápido, Ujú. sí. Bueno, en algunos países ya se está empezando a utilizar operaciones, ¿no? Con robot o algo así. Sí, bueno, sí, Están muy avanzados. Eso sí, es sí, demasiado sí. ya. Dicen que vos, por ejemplo, pones una imagen de un estudio Ajá. y yo lo he hecho y la verdad es que Sí. Se sí, acerca mucho. sí, sí, mucho. Da miedo. Tan bien hace el trabajo que da miedo. Ajá. Igual creo que la inteligencia artificial no deja de ser la inteligencia artificial Claro, claro. y el ojo humano Ujú, y la empatía que uno tiene con el paciente y el ojo clínico ujú. tiene mucho, mucho que ver. Claro, está bueno porque se puede volver como Google, ¿no? Que hay mucha gente que, no sé, le duele el estómago, entonces entra a Google y Totalmente, pregunta qué sí, significa qué dolor de estómago. sí, Entonces sí, la todos tienen inteligencia. cáncer. Claro, 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 sí, claro. Entonces por sí. ahí Por eso hay que tratarla con claro, respeto, hay que saber lo que buscas. exacto. No, Pero no quedarse con eso, quiero decir. no, la inteligencia artificial no puede suplantar a tu psicólogo, ni a tu Claro, psiquiatra, ni exacto. a ningún estudio, ni a ningún médico en realidad. Sí, 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 sí. Es una guía. ¿Hay mucha demanda hoy en cardiología? Sí, sí, siempre hubo mucha demanda en Ujú. cardiología. Sí, la verdad que sí. Bueno, para ir ya finalizando, Sí. los típicos consejos. Prevención. Siempre te decía, prevenir más para curar menos. Eh, si querés ser mamá o estás buscando un embarazo, hacé la consulta preconcepción. Trata de llegar a esa situación, a tu embarazo, lo mejor posible, en tu mejor estado de salud, para evitar todas las complicaciones después. Ujú. Eso implica que vayas a tu ginecólogo, que vayas a un clínico, que te deriven un cardiólogo. Em, si estás quieto, empieza a moverte, o sea, la actividad física, la buena alimentación, los hábitos, cambiar tus El hábitos. agüita. Tomar agua es uno de los buenos hábitos. Comer saludable y sobre todo, ¿sabes qué? La gestión de emociones. Hoy el estrés, no hablamos del estrés, pero la gestión de emociones es fundamental. O sea, uno vive a Sí, 20. sí, sí. Entonces, siempre la ansiedad, el trastorno del sueño, el pensar siempre en el futuro, todo eso hay que empezar ¿Dormir poco hace mal? totalmente. Uno, 5 horas, 6 horas. sí, sí. Vos sabés que yo empecé a dormir
6 horas, 7 horas, me empecé a sentir mejor. El otro día dormí 8 horas, dije, wow, viste, es fantástico, tu cerebro realmente se resetea. Te tenés que acostar temprano, yo me levanto muy temprano, 6 menos cuarto, entonces por ahí mi día terminaba a las 12 de la noche Claro. y me Agotada. dormía a la 1, o sea, Claro, entonces es poco, dormía poco. Ujú. claro, Pero dormir. ¿cómo haces para conciliar el sueño cuando a tu alrededor hay un montón de cosas que por ahí... Agarra un libro, lee, una novela que te guste, te va a dar sueño. Ponete Ponete música música, clásica, ¿sí? Alguna meditación, alguna... música de piano, de violín, Ujú, claro, ¿sabes cómo te dormís? sí, sí. 5 De minutos. lluvia, Claro, Sí. sí, sí. sí. Hay muchos tips como para decir, bueno, Bueno, pero higiene del sueño. en la próxima vamos a hablar de esto, ¿te parece? Bueno, dale, ¿Eh? sí, no hay problema. ¿Y sos consciente de que estás instalada dentro de este Río Grande? Porque uno cuando dice cardiólogo, automáticamente aparecen un par de nombres y uno es el tuyo. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, la verdad no me voy a hacer la modesta. Sí, No, no, lo sé. Lo porque sé, es sí. así, sí, sí, hay mucha gente Sí, 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 que sí. Sí, y ¿sabes qué? te tiene como referente, ¿no? Si es Es cardiología, que, a ver, soy una persona que nunca dejó de formarse y eso es importantísimo. Más allá del trato, de la empatía que puedes tener con el paciente, es la formación. O sea, tener una buena formación y hacer Claro. las cosas bien. Y también saber decir, che, mira, ¿sabes qué? No me cierra esto. Voy a consultar con otro colega, voy a preguntar. Yo me manejo mucho con la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Ajá. Argentina de Cardio. Bien. De hecho, hoy estoy como presidente de las dos sociedades. em, y es importante tener referentes, ¿sí? Porque hay pacientes que son complejos Claro. y que no están en las guías que estudiaste. Ajá. Entonces, también tener la humildad para saber decir, che, Esto no lo conozco. esto me está apretando el zapato. Claro. Vamos a hablar con otro colega. O me superó, claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, tal cual. sí, sí, bueno, sí. por eso, porque yo creo que en todos los ámbitos de la vida, en todos los rubros, hay buenos regulares y no tan buenos, por no decir Totalmente. malos. Sí, sí, es así, es así. Y siempre tener en claro esto, que la persona que vos tenés enfrente, que llega a tu consultorio, llega con un problema y una historia. O sea, a veces vienen de mal humor o te tratan más o menos, pero yo trato siempre de que se vayan con una sonrisa. ¿Sí? Si entraron chinchudos o esperaron un poquito de más, que se vayan más aliviados, porque todos tenemos una Claro. historia y nadie va al médico porque tiene ganas de ir al médico. Exacto. Y reír Eh, dicen que hace bien, ¿no? Al corazón. ¿Reírse? Sí. Sí, liberás endorfinas. Ajá. Sí, 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 como el ejercicio, Claro. como el sexo, hay que liberar endorfinas. Claro, tal cual. Sí, tal cual. ¿De qué hablas, Willis? Preguntá sobre la pastillita azul. No sé, No. vos fumás, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Ese tipo de cosas Sí, no hacen bien. Las pastillitas. no, bueno, pará. Todo depende del paciente. ¿Ah? ¿Sí? De la causa. Bueno, acá tendremos que traer a algún urólogo a hablar sobre el tema, pero Ya. en realidad depende de la causa, porque puede ser que tengas una disfunción sexual por alguna cosa local, o sea, algún problema local de la próstata o algo por el estilo, Claro. o porque fumás, o porque tenés un problema en el corazón, ¿entendés? O O sea, porque tenés estrés, también, ¿no? también. Pero si sos una persona sana Ujú. y sí podés tomarla, el tema es que si no están sanas tus arterias. Claro. Ahí podés hacer un infarto durante el Claro. proceso. Por eso Sí. pues, tan importante primero para hacer el control. Controlarse. Sí, todo pasa por el control, no La hay otra. prevención, Y es la es prevención. lo tuyo que tanto reclamás control y ahí tenés uno. Sí, vos nunca viniste al final, Exacto, Te así lo que estoy así pues, anotando. vos que te fijás Y lo quién que pasa controla es y quién no, vos como no te estás controlando. estoy juntando para la consulta. Mira, Bueno. te miro nomás, de costado. Te Bueno, miro de costado. Flor, te agradecemos Sí, mucho por tu bueno. tiempo, por tu amabilidad y por acercarte a la radio. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, hasta la próxima. Hasta Sí, la próxima, va a claro haber que una sí. próxima, ¿eh? Va a Sí, haber una por próxima supuesto, porque por supuesto. seguramente hay muchos, y por ahí capaz que también nos puedes ayudar Sí, a tocar algunos temas que también son importantes para la bien, gente. no hay problema. Sí, para eso Muchísimas estoy. gracias, No, doctora, por muy favor. amable.